eres fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es excepcional poder encontrarnos en esta mañana. Es excepcional que Dios nos vaya a alentar, nos vaya a dar de su fuerza, nos vaya a revelar nuestro futuro, que nos vaya a dar nuevos sueños, nos va a dar nuevos emprendimientos, nuevas fuerzas para hacer cada una de las cosas. Y esta semana estuve muy pensando y muy buscando realmente aquellas cosas que anhelo, aquellas cosas que vemos que en nuestro alrededor o que la sociedad nos vende o que la sociedad del cine y la sociedad de la ciencia ficción, por ejemplo, nos hace ver como los superhéroes, ¿no? Aquellos que tienen valor, ¿sí? Que no tienen cobardía, que enfrentan todo, que tienen todos los atributos necesarios para poder vencer cada situación o cada tribulación o cada momento difícil que les toca pasar. Entonces, buscando en la palabra, yo decía, pero hay poder en su palabra. Hay poder para hacer estas cosas. Hay poder y Él ha revelado a su pueblo. Y el Señor Jesús vino a compartir ese poder y el Santo Espíritu que habita en nosotros. Este Espíritu Santo de poder. Y que nos hace protagonistas de dones excepcionales en nuestras vidas. De dones que vienen por la fe en nuestras vidas. Y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, versículo 1, capítulo 7. ¿Sí? Allí vamos a ver algunas cosas que Pablo le habla a su discípulo amado Timoteo. ¿Sí? Esta carta es muy emblemática, pues es la última carta que escribiría Pablo antes de ser ejecutado. ¿Sí? Es una carta muy de revelación y muy de ánimo y de hablarle a su discípulo, hablarle a aquel que tenía mucho amor por las cosas de Dios, aclararle determinadas cosas y decirle las cosas que le faltaban a él para ser protagonistas. Él ya estaba en sus últimos tiempos, ya veía que su juicio en Roma iba mal y a posterior de esto Nerón lo condena a muerte, ¿sí? Pero él empieza a arreglar la cosa, empieza a ver a quién le va a pasar la posta, ¿sí? A quién le va a dar esto de llevar a los gentiles y al resto del mundo la palabra de Dios, el mensaje del reino de los cielos. Y encuentra, y él ya venía trabajando con Timoteo, así igual como con Tito. Dos personas que él ama profundamente. También hay una cuestión muy particular que es lo que estaba viviendo Timoteo como persona joven. Era muy joven Timoteo, ¿sí? Se estima que no tenía más de 30 años. ¿Sí? Era un veinteañero, ¿sí? que estaba ahí con las cosas de Dios y tenía un carácter muy especial. Parece que era muy amoroso, la carta misma de Timoteo, la segunda de Timoteo, muestra cuál era el carácter, que pareciera muy amoroso, demostraba mucho el reino de los cielos, las cualidades y los dones, pero era tímido. ¿Sí? Era tímido. Y acá es donde podríamos decir los superpoderes, estos dones especiales que nos da Dios para ser diferente y el poder que nos da Dios para ser diferentes a otros y el poder que le transmite Él con la imposición de manos como apóstol a Timoteo. Si bien sabemos que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, todo el poder y la potestad del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y actúa de inmediato. Pero aquí dice la imposición de manos, ¿sí? Que hacían los apóstoles en su vida. Debía pasar la posta, ¿sí? Estaba en prisión en los últimos tiempos, entonces en la carta él explica que venga y le traiga algunas cosas que había dejado en las diferentes ciudades, que vaya y comparta el último tiempo de esto, con la diferencia que tenía que tener valentía, porque ya lo habían abandonado algunos en Roma. Algunos de los discípulos que estaban con él en Roma lo habían abandonado porque había sido declarado delincuente en Roma. Había sido declarado alguien no grato y alguien que estaba siendo juzgado y después sería ejecutado. Ese es el contexto en que Pablo busca a su sucesor y busca alentar y busca darle pilares para cada una de las cosas que él debía hacer, como transmitir el Evangelio. Y no solamente pilares para transmitir el Evangelio, que era el fin, digamos,
que él tenía que llevar a cabo, sino también para su vida personal, para lo que él tenía que luchar, como su timidez, ¿sí? Imagínense a un Pablo que tenía todas las cualidades, ¿sí? Que el Espíritu habitaba en él, las mismas cualidades que tenía Timoteo, con una gran diferencia, que él podía confrontar en amor públicamente, como lo hizo con Pedro y lo reprendió en público, en aquel momento donde él no se definía con los judíos cómo debía actuar y cuáles eran las costumbres que debían ser. Eso está en el libro de Hechos, ¿sí? No tenía ningún problema en la confrontación, como confrontó en cada una de las sociedades. Y esto le faltaba a Timoteo. Entonces le anima. Vamos a ir a qué es lo que dice el versículo 7 del capítulo 1 de 2 de Timoteo. Dice básicamente, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? En otras versiones dice que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un tema que pasamos todos los humanos con el miedo, y es no decidir correctamente en los momentos que pasamos miedo. Es la cobardía, ¿sí? Entonces, pero nosotros, el miedo no debe existir. No, el miedo existe, hasta Dios lo ha puesto en nuestras vidas como unas cuestiones protectivas. Por ejemplo, el miedo evolutivo, el miedo a si voy a saltar me puedo quebrar, el miedo de los animales, por ejemplo, a un depredador, las reacciones de un animal, por ejemplo, cuando luchan los lobos, hay uno que hace la señal de sumisión y se tira como ya siendo vencido. Hay algunos animales que, como el tatú carrera, que se hace una bolita en defensa, hay otros que... Entonces hay muchas formas de que hay miedo y vamos a pasar por mucho miedo. El tema es la reacción que nosotros tenemos a ese miedo, que es si nos frizamos, si nos quedamos sin hacer nada, como que va a desaparecer, ¿sí? No es el miedo evolutivo, ¿sí? Eso pasa a ser la cobardía, en no enfrentar y tomar decisiones. La cobardía, hay una cuestión, el miedo se tiene, nosotros tenemos miedo, ¿sí? Y a lo mejor tenemos algunos miedos que vamos a ver un poco más adelante, pero la cobardía se elige. Uno decide no decidir, uno decide no enfrentar los miedos, uno decide no salir de esa situación de congoja, de dolor que oprime el miedo para salir a la paz que Dios nos quiere dar, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener miedo a subir a un avión, ¿sí? Podemos tener miedo a determinados momentos en nuestra vida, ¿sí? Podemos tener miedo a, no sé, escalar, podemos tener miedo a las alturas, ¿está bien? Pero, digamos, el valiente lo enfrenta, el cobarde se queda sin hacer nada. El valiente le pone acción, enfrenta su miedo, lo soluciona y sigue adelante. El cobarde no va hacia adelante, se frisa y queda ahí supuestamente en una situación de confort. Y esto le pasaba un poco a Timoteo. Le está dando los pilares para que pueda vencer esta timidez que él tiene y le está diciendo 3 cosas importantes para que él pueda hacerlo. ¿Sí? El valor, ¿sí? Cuando yo soy valiente, ¿sí? Es que yo puedo decidir en situaciones difíciles. La cobardía es el miedo o falta de valor para decidir esas situaciones. Acá lo animaba Pablo, le decía, no era que fuera cobarde, sino le comparaba, ¿sí? Ese miedo no nos ha dado espíritu de cobardía ni de timidez. Cuidado, le dice, vos tenés otro ánimo. Dios te ha dado otro espíritu. Te ha dado otra cuestión diferente, que tenés que asimilarlo y que tenés que trabajarlo. Primero, hay cosas que hoy podemos estar teniendo miedo. Por ejemplo, el COVID-19.
en nuestros jóvenes, que es un miedo general, ¿no? Que tenemos un miedo general todos por esto, pero lo enfrentamos con los protocolos, lo enfrentamos con nuestra fe, porque Dios dice que ni pandemia ni enfermedad nos va a tocar o nos va a pasar, que seguro esa fe la tenemos que utilizar cuando vamos a trabajar en nombre del Señor y en nombre del reino de los cielos, ¿sí? También hay mucho de los miedos de la sociedad actual con respecto a nuestros jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, los estereotipos de cuerpo, ¿sí? Que llevan a tomar decisiones que no son valientes, los roles en la sociedad, el tema del LGTB, cuál es la decisión que tengo que tomar, el miedo a ver si estoy en lo correcto o no, cómo nos ven los demás, esto de la imagen, ¿sí? También genera miedos en nuestros jóvenes y que hay que ayudarlo, como el miedo que generaba en Timoteo el poder hablar del reino de los cielos sin que se viera acosado, y aparte que en esa época estaban persiguiendo a los cristianos, ¿sí? El miedo a poder hablar y el miedo a tener la convicción de decir las cosas de Dios. No tener miedo, a decir las cosas de Dios y tener las convicciones claras. Pero esto también te sirve para solucionar un montón de estos miedos que sucede. El miedo a la sociedad, el miedo de los jóvenes, de que no saben si lo que han estudiado ahora en un futuro les va a servir. La misma sociedad ha impuesto a decir tu trabajo va a desaparecer o lo que estás estudiando va a desaparecer a futuro. Por lo tanto, no tenés futuro. El miedo al futuro. Todos estos miedos también los tenía en su tiempo y en su contexto histórico-cultural los tenía Timoteo. Y ahí es donde empiezan los pilares que le dice Pablo. Estas cosas deben estar clarísimas en tu vida para que puedas vencer estos miedos y no te quedes en la cobardía, que la cobardía no viene de Dios, la valentía viene de Dios, el poder decidir, el poder enfrentar con sus herramientas cada una de estas cosas. ¿Cuáles son estas herramientas? Él dice espíritu de poder. Bien, acá la palabra que se usa para este espíritu de poder es dinamis, que es la misma palabra que se utiliza para dinamita, ¿sí? Dinamita es la capacidad moral o física de decidir, de ir para adelante, de saber que voy a tener una solución a cada una de las cosas, de que voy a tener sabiduría para tomar decisiones, teniendo en cuenta que si la sabiduría proviene de nuestro Dios y tenemos que leer su revelación, su palabra, interpretada por el Espíritu y comunicada y comunicarnos con Dios mediante la oración. Estas tres cosas que siempre hacemos hincapié: palabra, espíritu y oración. Entonces, este dinamis es la capacidad moral o física de tomar decisiones, el poder de, digamos, esto sobrenatural que hay en nuestras vidas. En Romanos 8:11, ¿sí? Es la misma palabra y que dice es el mismo poder que levantó de la muerte al Señor Jesús. Imagínense, un poder sobrenatural. Es el mismo poder que actúa en sus cuerpos y los vivificará. Nos hará diferentes. Nos hará héroes. Nos hará protagonistas en el reino espiritual. Entonces este dinamis, esta fuerza de Dios que pone en nuestras vidas, nos ayuda a vencer todas estas cosas. Es el mismo poder que actuó en Moisés cuando lo convenció el Señor de que podía hacer cosas relevantes y trascendentes. Es el mismo poder que enfrentó el miedo de enfrentar al principal poder de ese momento, que era Egipto, cuando tuvo que hablar con el faraón y le dijo que iban a pasar cosas terribles si él no dejaba ir al pueblo de Dios. Es el mismo poder que para vos te plantes y le digas a todos estos miedos que te pone la sociedad: yo tengo un poder de Dios para poder vencer cada uno de estos. Yo tengo el poder de Dios para vencer y tener un trabajo en el futuro, una pareja en el futuro. Tengo el poder de Dios para pasar la posta a otros. Iglesias ya, aquellos maduros que ya han tenido mucha iglesia, mucho cristianismo, ya estás maduro para pasar la posta a otros que puedan hacerlo. Como lo hizo Moisés con Josué, que le pasó esto. Un Josué que vio en el poder de Dios. Sus ojos fueron embebidos del poder de Dios cuando vio, dice, esos gigantes, esos miedos que tenemos nosotros son pequeñitos al lado del poder de Dios. ¿Te está pasando que sentís ese poder, que Dios te ha empoderado para poder atropellar las cosas, para estos miedos que nos quieren imponer, para este miedo que a veces no te deja salir, te ahoga, te oprime, te lleva al dolor y a la depresión? ¿O sos de aquellos que dicen, mi Señor me ha dado esto, me lo ha prometido, yo lo tengo, lo voy a ocupar?
Voy a abrir las aguas, así como a Moisés se le permitió hacerlo. ¿Sí? Como Dios lo usó a Moisés, quiero abrir las aguas de mis miedos con este poder que actúa en ellos. Ese mismo poder ya habita en nosotros. Y le decía Pablo a Timoteo, úsalo para vencer esa timidez que quizás no te permite mostrar este poder que vence los miedos, cualquier miedo que haya en la sociedad. El mismo poder que usó en Pedro para curar, el mismo poder que usó para convencer a Pablo y que también él curó y caminó por todo el mundo de su época y que terminó muriendo sin negar a Dios, siendo condenado a muerte. Ese poder que divide entre aquellos que no le temen a la muerte, no le temen al dolor, lo enfrentan con las herramientas de Dios, con este poder de Dios. Jesús se hizo como nosotros para demostrar que ese poder existe, que ese poder está en nuestras vidas. Yo me tengo que ir, les dijo, pero va a venir alguien que los va a empoderar, que van a poder hacer cosas increíbles, que van a poder hacer cosas sobrenaturales, como vencer los miedos, que parecen grandes gigantes, como David, que vio un gigante terrible, los demás veían algo imposible, les dio miedo, se acobardaron. No encararon, pero un niño, alguien que escuchaba la voz de Dios, como dice la palabra, de decir, tienen que ser como niños. Él le creyó a Dios, usó sus habilidades, el don que le había dado de ser hondero, ¿sí? De ser un especialista. Usó su don para demostrar que el poder de Dios existe. No importa nuestros ojos, no importa lo que nos diga nuestra mente. El Dios existe y te empodera para poder vencer, como venció David. Daniel, de poder ver con sus ojos en el foso, ¿sí? Cuando había gente espiritual que lo estaba apoyando, que le daba ánimo para vencer ese temor de negar a Dios, de negar la valentía y el poder que nos da para poder vencer cualquier circunstancia y cualquier miedo que se nos presente en adelante o que tengamos en este tiempo. Hoy es el tiempo de enfrentar tus miedos. Otra cosa importante, el poder de Dios te respalda. Y qué bueno que es saber que estás conmigo en la iglesia. Y saber que tenés dones sobrenaturales. Este poder de Dios que habita en tu vida. Bien, este es el primer pilar que Dios le da, mediante Pablo, se lo da a Timoteo. ¿Qué más necesita? Dice, otro pilar importante. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y después sigue amor. ¿Sí? Amor. ¿Por qué? Porque el amor que da el mundo es el amor de temor también. La palabra de Dios dice, en el amor no hay temor. Porque sabemos cuáles son las cualidades de nuestro Dios. Es un Dios dador, es un Dios protector, es un Dios que nos provee para vencer todas las cosas que nos presentan en la vida, que nos provee para vencer cualquier cosa que nos aparezca en nuestra mente o quiera ser introducida en nuestra mente. Este también es el amor, porque le dice, vas a tener el poder y el amor real, el amor de servir a otros, así como el Señor Jesús, así como Pablo, así como Tito, así como Timoteo, así como Esteban, que sirvió, el primer mártir, sirvió a las personas y terminó dándole gloria a Dios, aún aquellos que le tiraban y lo terminó muriendo por causa del Evangelio, pero no fue cobarde. No negó, enfrentó sus miedos, enfrentó el dolor, enfrentó la aflicción, el dolor físico de ser apedreado, de ser casi torturado en la calle y vejado en la calle. Ese tenía claro el poder de Dios y el amor, de ser dador. Él aún en su muerte, con el ejemplo del Señor Jesucristo, él seguía dando vida, porque decía, mi Redentor vive. ¿Tu Redentor vive? ¿Te ayuda en tus temores? ¿Tenés el espíritu de poder? Te da el espíritu de servir a otros. No el poder de controlar a otros, sino el poder de proveer y proteger a otros. Como nuestro Dios es dador, nosotros damos a otro. Poder de Dios para vencer cualquier cosa y hasta circunstancias sobrenaturales y el amor que no da este mundo. Las dos cosas que llevamos teniendo, estos dos pilares del amor. Y como te decía al principio, en el amor de Dios no hay temor.
los miedos se van, los miedos se disipan. Hay libertad. El Señor te da libertad de la cobardía, te da libertad de la falta de decisión, te da libertad de los miedos. La cobardía no viene de Dios. La valentía para enfrentar tanto los desafíos espirituales como los desafíos de nuestra vista vienen de Él. ¿Estás teniendo estos pilares? ¿Estás reconsiderando esto que Dios está haciendo en tu vida y que Dios quiere hacer? Tercer pilar, dominio propio. Y acá es las cosas diferentes que te ofrecían los dioses del momento y de esta época. Nadie te ofrece dominio propio. Nadie dice que vos podás controlar tu ira, que vos podás detectar tu dolor, que puedes detectar cuando está llegando la depresión, cuando está llegando esto de sentirte fuera de foco, cuando te sentís segregado, cuando te sentís en diferentes circunstancias y hasta a veces cuando sos manejados por tus emociones. Que Dios dice, cuidado, tengamos cuidado con el manejo de nuestras emociones, que no nos manejen las emociones, sino que el Espíritu Santo sea el que lo maneje. Y esto es utilizado por el Espíritu Santo, el dominio propio. Esto te da el dominio propio, te da una mente calma, una mente que puede discernir, que puede ver, que puede sacar, que puede dilucidar, que puede blanquear, que puede dar claridad a cada uno de los problemas de donde vos estés pasando y vos estás. ¿Te está pasando esto? Mirá lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Llénate de estas cosas, porque vas a tener claridad en tu mente, vas a tener una mente calma, vas a tener autocontrol. En realidad vas a tener el control del Espíritu Santo, este poder que hizo cuando lo convence a David en la cueva cuando estaba con sus capitanes y estaba siendo perseguido, cuando tuvo la cabeza de Saúl en sus manos, decidió por lo que dijo Dios. Decidió por la voluntad de su Padre Celestial que no iba a tomar la cabeza del rey. ¿Cómo hizo? Porque había un amor y temor al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo hizo el Señor Jesús cuando siendo torturado, siendo latigado, siendo su carne y su piel rasgada, teniendo todas las emociones de dolor, todo el temor, toda la euforia, toda la bronca, toda la ira, porque Él podía hacer así y desaparecer a cada uno de ellos? Dominio propio, que solamente el Espíritu Santo puede dar, y el Señor Jesús lo comprobó en ese lugar. ¿Cómo hizo Jesús siendo reprobado en el camino al monte, escupido, que lo habían recibido como un superhéroe cuando entra tirándole mantos y palmas y entrando en un burrito allí, que era básicamente una Ferrari el burrito en esa época? ¿Cómo pudo él mantener esto? ¿Cómo pudo no airarse, no decir, voy a condenar a todos y cada uno de estos que me hizo lo que me está haciendo y que me está haciendo doler desde lo físico hasta lo espiritual y lo anímico, y mis emociones lo que quieren es venganza? Imagínate si a vos, a veces cuando sin querer alguien te pegó en un dedo, te sacó una uña o te pasaste, querés destruir y tú te euforizás, imagínate lo que tuvo que pasar el Señor Jesús. Y no lo hizo. Eso es el dominio propio que da el Señor. Juan 10:10 es un parámetro para yo actuar en poder, en amor y con dominio propio. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Cuando tus decisiones, cuando las cosas que tenés que hacer no llevan a dar vida y vida abundante, no vienen de Dios. La cobardía no viene de Dios.
El miedo que no es evolutivo no viene de Dios. El miedo a tu futuro, porque te dicen que las cosas van a pasar mal y te va a ir mal, no viene de Dios. Porque Él dice quién sos y qué futuro tenés. Todas las cosas que hagas van a ser benditas. Vas a tener que hacer, pero Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Léete Deuteronomio 28 y vas a ver las bendiciones a aquellos que aman a Dios. La prosperidad que Dios promete a aquellos que le aman y le sirven. La libertad. Y esto tiene que ver con el dominio propio. Ya no somos más esclavos de las emociones que nos dicen que no está bien, que no servimos, que nos condenan, ¿sí? Porque lo que hace básicamente nuestro enemigo es acusarnos. Bueno, dominio propio dice, el Señor dice tal cosa. Por lo tanto, soy alguien tan valioso para Él que no voy a hacer determinadas cosas, que no, joven, que no te vas a flagelar, que no te vas a cortar las venas, que no vas a dejar de comer. Todas estas cosas que te están exigiendo como miedos o como tenés que cumplir determinados parámetros para entrar en esta sociedad. Y si no los cumplís, tenés miedo de ser echado de la sociedad. Esto le estaba pasando a Timoteo. En contraste, el dominio propio, el contraste es que tenés pánico, tenés confusión en tu vida. No sabes para dónde ir, no sabes para dónde estar. Y esto se soluciona, como decía Pablo, buscando estos tres pilares y principalmente leyendo su palabra, buscando la guía de Dios en el Espíritu Santo y orando profundamente para que Dios obre en tu vida. La fe también tiene mucho que ver esto. ¿Sí? Cuando estaba, que recién lo decía Daniel en el foso de los leones. Dominio propio. Estar allí sabiendo que el miedo te dice, y este es el miedo evolutivo, el miedo te dice, los leones me van a usar de cena o de almuerzo, depende del momento en que él estuviera, pero él dijo, usó el poder de Dios. Yo sé quién es mi Señor. Poder. Usó el amor. Dio para que vieran la fe que él tenía y que no iba a ocurrir nada. Entregó, fue proveedor de fe y proveedor de cualidades de nuestro Dios demostradas por él. Y era alguien de la alta sociedad, era alguien que estaba al lado del rey, era alguien a que se le pedía consejo. No pierdas esa visión de que el dominio propio te lleva a lugares que vos jamás has estado y te va a llevar a lugares donde Dios te quiere poner que ni te imaginás, simplemente porque vas a tener estos pilares, este tercer pilar, ¿sí? Y en el castigo del Señor Jesús, que ya lo expliqué recién. Quizás estás castigado, quizás te están golpeando, quizás estás pasando por momentos difíciles, quizás no entendés las cosas. Acá tenés la solución. Empezá a buscar en el Señor estas tres cosas importantes. Tres cosas importantes que le decía a Timoteo Pablo. Primero, poder. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En un versículo anterior, Dios dice, en el versículo capítulo 1 de segunda de Timoteo, versículo 6, dice que avive el fuego que hay en él. Avivamiento. Esto que hablamos los cristianos y a veces está de moda. Avivamiento. Dios nos dice, avivate. ¿De qué tiene que decir con el avivate? ¿Sabe qué quiere decir el avivamiento? Es que avives el don que hay en ti. El don que hay en ti es el espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto que este es avivar un fuego, ¿sí? Que siga ardiendo con brillo y fuerza, manteniendo la llama con toda intensidad. Este es el tiempo que ante tus temores, tus miedos, tus dudas, uses este avivamiento. Este avivamiento es ser protagonista, de usar el poder de Dios. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor Jesús, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por tu palabra revelada. Señor,
Queremos avivar nuestros corazones, queremos avivar nuestras vidas y que este espíritu de poder, Señor, este espíritu de amor, Señor, y este espíritu de dominio propio, Señor, crezca en nuestra vida, Señor, que haga crecer mucho más en nuestra vida y podamos vencer, Señor, cada uno de los obstáculos, de los miedos que se nos presentan en nuestra vida. Señor, gracias porque todo lo que nos has dado es sobrenatural y seguro vamos a vencer todo lo natural. Señor, alentanos en este tiempo a no ser observadores, sino ser protagonistas. Señor, gracias porque fuimos llamados todos a ser protagonistas. Gracias, Señor, que pueda estar bendiciendo a mis hermanos que están escuchando esto. Señor, y gracias por ser parte de nuestra iglesia, parte de la Iglesia Universal y especialmente porque somos, y sé el amor en acción, un grupo de valientes. Señor, un grupo, una congregación, Señor, una iglesia que utiliza el poder de Dios, que utiliza el amor de Dios y que utiliza el dominio propio. Señor, hace crecer en nuestras vidas, que se atice y que el Espíritu Santo avive en cada momento esto que vos nos das para tener victorias y ser protagonistas. Oramos en el hermoso nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta semana y permití que este Dios, y permití que esto que te ha dado Dios para que puedas disfrutar, permitite disfrutarlo, permitite liberarte y permitite en este tiempo ser empoderado, tener el amor y tener el dominio propio. En esta semana Dios va a hacer cosas excepcionales en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestras próximas experiencias.